Buenos días para todos. En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de Simul 8 en el cual vamos a poder estudiar pues, los conceptos que hemos venido revisando en las distintas guías. Este es un ejercicio que correspondió a uno de los quizzes anteriores, o sea que es uno de esos ejercicios que vale la pena revisar. Vamos a leer el enunciado y luego vamos a ver cuál es la estructura de lo que nos están pidiendo. Nos dicen, la unidad de protección microbiológica de una prestigiosa clínica de la ciudad tiene una capacidad instalada de 10 camas en la que se ubican todos los pacientes que requieren algún tipo de aislamiento. Actualmente se reciben en la unidad como pacientes al 4% de los ingresos totales a la clínica, cuyo tiempo entre llegadas sigue una distribución normal con media de 5 minutos y desviación estándar de 1. Asimismo, la clínica recibe remisiones de pacientes de otras instituciones a una tasa de 3 pacientes cada 5 horas, según una distribución Poisson. Los tiempos de infección, su prevalencia en los pacientes que trata la unidad y la duración de la hospitalización están dadas por la siguiente tabla. Entonces nos presentan una tabla en donde muestran los tres tipos de infecciones que podemos tener, las prevalencias de esas infecciones y las distribuciones del tiempo en horas de la estancia hospitalaria cuando se tienen esas infecciones. En caso de que un paciente con ingreso inicial a la clínica deba esperar más de 3 horas por una cama, nos dicen se inicia un proceso de remisión inmediata en el cual se traslada al paciente a otro hospital. Todas las solicitudes de remisión que hacen las otras instituciones a la clínica siempre son atendidas sin importar cuánto tengan que esperar. Nos dicen, la unidad opera 24 horas diarias los 365 días del año y nos piden simular un mes de operación del sistema y correr 30 iteraciones del modelo. Hay dos, digamos, preguntas. Nos dicen, defina tres medidas de desempeño relevantes. Hay que justificar esa elección para el sistema. Y nos dicen además que respondamos usando datos y hechos si el sistema es eficiente. Asimismo, nos dicen defina dos cambios en el sistema para mejorar las medidas de desempeño anteriores y evalúe su impacto presentando datos y hechos. Vamos a abordar este problema, realmente vamos a programar este entorno. Estas preguntas van a quedar más a trabajo propio. Ustedes van a explorar esto basados en el modelo que construyamos y vamos entonces a comenzar su construcción en Simul 8. Ingresamos a Simul 8 en una pantalla en blanco, podemos empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es plantear un poco la distribución gráfica que tendrá este sistema. Nos dicen que hay dos entradas, vamos a comenzar a colocar las dos entradas. Una primera entrada corresponde a los ingresos de estos pacientes que vienen por parte de la clínica. Una segunda entrada corresponde a esos pacientes que vienen remitidos de otras entidades y vamos a colocar unas colas, la cola de todos esos que llegan remitidos y la cola de todos esos que ingresan por la clínica. Nos dicen que los que ingresan directamente a la clínica, pues solo el 4% va a la cola de los que necesitan estar en una unidad de aislamiento y por lo mismo entonces vamos a colocar otra salida. Esa salida va a ser para ese 96% de pacientes que no van a ingresar a nuestro sistema. Luego de que estos pacientes ingresan por cualquiera de esas dos puertas, los vamos a llevar a un enrutador y de ese enrutador los vamos a dirigir a tres centros de trabajo que van a ser tres centros de trabajo ficticios en donde lo que vamos a hacer es poder colocar unas etiquetas con las propiedades que nosotros consideramos convenientes en este caso. Y una vez ellos pasan de ser tratados en el sistema a la asignación de sus propiedades, los vamos a llevar a una cola en la cual van a estar entonces esperando por los distintos elementos que se
tienen para atenderlos. En este caso van a ser las camas. Vamos a representar las camas inicialmente por únicamente esta actividad, y una vez pues son atendidos en las camas, vamos a tener una salida de esos pacientes. Vamos a plantear acá, a terminar la interacción entre los distintos elementos con el ruteo, digamos que es pertinente o adecuado. Y vamos a darle entonces los nombres adecuados a las distintas entidades que tenemos acá para Simulucho. Entonces a esto lo vamos a llamar ingresos clínica. Nos dicen sobre los ingresos de la clínica que siguen una distribución normal con media de 5 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. Aquí hay algo importante. Aquí nos hablan de esta distribución en minutos, pero si nosotros vamos a observar lo que ocurre con el resto de los tiempos están en horas. Luego tenemos, digamos, dos opciones. Una, trabajar en las unidades de tiempo que tiene la simulación por defecto, que si entramos a la ventana de propiedades del reloj vemos que son los minutos. O dos, trabajar en horas. Tenemos ambas opciones. En esta oportunidad vamos a trabajar en horas, y lo que haremos entonces es convertir esta información que está en minutos a horas. En ese caso, simplemente 5 minutos vamos a convertirlo en horas. Vamos a saber cuántos minutos entonces debemos poner ahí. Pues usando simplemente una calculadora podemos entonces hacer la siguiente operación: 5 sobre 60 eso nos da 0.08 33. Eso serían esos 5 minutos. Vamos a elegir aquí la distribución normal, que es la que le corresponde, y la desviación estándar nos dicen que es 1 sobre 60, es decir, 1 minuto. En horas eso equivale a 0.016. Vamos a nombrar cada uno de los elementos que tenemos acá. Esto lo vamos a llamar salida, ingresos clínica. A esto llamémoslo cola, ingresos clínica. A esto lo vamos a llamar ingreso remisiones. A esto lo vamos a llamar cola remisiones. A esto lo vamos a llamar simplemente enrutador. A esto lo vamos a llamar leves. A esto lo vamos a llamar moderados. A esto lo vamos a llamar graves.
A esto lo vamos a llamar cola camas. A esto lo vamos a llamar camas. Y vamos a colocar acá, pues inicialmente pusimos una salida. En el enunciado pues no nos están dando cuáles son las medidas de desempeño. De hecho, a nosotros es a quienes nos toca instruir medidas de desempeño de este sistema. No vamos a colocar en este momento ninguna diferenciación, sin importar si esos pacientes fueron leves, moderados o graves, los vamos a llevar a todos por la misma salida. Si quisiéramos llevar estadísticas más detalladas de cada uno de ellos, pues habría que poner una salida para cada uno de ellos. En este problema, y como lo vamos a abordar en este momento, no lo vamos a hacer. Si ustedes quieren, lo podrían hacer. A esto lo vamos a llamar salida pacientes. Hay una característica adicional en el problema, y es que nos dicen que un paciente con ingreso inicial a la clínica, cuando debe esperar más de 3 horas, se realiza una remisión inmediata y se traslada a otro hospital. Eso quiere decir que en esta cola de ingreso de la clínica vamos a tener que tener una condición especial que nos permita ir sacando a esos pacientes que esperan más de 3 horas en un momento determinado. Vamos a unir esta actividad con la salida de los ingresos de la clínica, y a esto lo vamos a llamar salida por espera. Ahora que tenemos, digamos, todo nuestro diseño gráfico, vamos a continuar con la parametrización. Aquí ya habíamos adelantado un poco lo que correspondía a la llegada, pero recordemos entonces que estos ingresos se dividen en dos: un 4% que vienen a la cola para ingresar al sistema de atención, y un 96% pues que va realmente a otras partes de la clínica. Entonces, usando la opción de Routing Out, simplemente vamos a seleccionar la disciplina Percent y vamos a decir que a la cola de ingresos clínica va al 4%, escribimos el número 4, damos Enter, y a la salida de ingresos de la clínica va el 96%. Con esto, ya de todos los que lleguen, pues ellos van a estar dirigiéndose en las proporciones que son relevantes para nosotros. Vamos a ir a la cola de los ingresos de la clínica y vamos a colocar un shelf life, es decir, un tiempo de vencimiento en esa cola para esos pacientes. Aquí estamos usando uno de los conceptos que revisamos en la guía número 2 como el tiempo de vencimiento. Vamos a decir que el shelf life, el tiempo máximo que puede estar alguien en la cola, un objeto en la cola, sin que pierda sus propiedades, va a ser 3 horas. Le vamos a dar OK y vamos a utilizar esta salida por espera como un enrutador para sacar lo que viene digamos directamente de la cola a la salida. En este modelo, esta actividad, esta actividad, esta actividad, esta actividad y esta actividad van a ser realmente actividades ficticias. Por lo mismo, no deben consumirle tiempo en el recorrido a los agentes en el sistema. Vamos a irnos para datos y reglas y vamos a crear una nueva distribución. Esta distribución va a ser una name distribution y la vamos a llamar la distribución enrutadores, porque se la vamos a poner a todas esas actividades que pues estamos usando como enrutadores. Va a ser una distribución fija con un valor de 0 y se la vamos a poner a salida por espera. Vamos a asignarle la distribución enrutadores y vamos a hacer algo adicional. Vamos a decir que
a salida por espera debe ingresar todo lo que termine expirado de la cola de ingresos de la clínica. Entonces vamos a Run Init y seleccionamos la disciplina únicamente expirados. Le damos OK, le damos OK y con esto ya garantizamos que todos los que esperen más de 3 horas en esta cola vienen por esta ruta y van a salir directamente de nuestro sistema. Vamos a ver qué pasa entonces con la llegada de las remisiones según el problema. A una tasa de 3 pacientes cada 5 horas van llegando remisiones a este sistema. Entonces nos dicen a una tasa de 3 pacientes cada 5 horas según una distribución Poisson. Vamos a hacer lo siguiente: cada vez que ingrese alguien cada 5 horas con distribución Poisson van a llegar 3 usuarios, y por lo mismo vamos a irnos a la opción de batching y vamos a seleccionar el valor de 3. ¿Qué estamos diciendo? Que van a llegar 3 pacientes, según nos lo están indicando acá, 3 pacientes cada 5 horas según una distribución Poisson. Vamos a decir que cada 5 horas en promedio según una distribución Poisson van a llegar 3 pacientes. Nos dicen que si un paciente llega por remisión, ese paciente siempre espera, no hay nada que pase, digamos, como adicional ahí. No vamos a hacer entonces ningún cambio en la cola de remisiones, y en el enrutador vamos a hacer lo siguiente: vamos a seleccionar primero la distribución que le corresponde, que es la distribución enrutadores, y vamos a ir a Running Out para indicar cómo deben moverse según el problema. Todos esos pacientes que llegan tienen unas prevalencias que están indicadas: 20% para los pacientes leves, 60% para los pacientes moderados y 20% para los pacientes graves. Simplemente le damos OK y ya concluimos. ¿Esto qué nos permite? Que todo lo que ingrese a este enrutador va a ser dirigido según esas probabilidades a cada uno de estos centros de trabajo, lo cual nos va a garantizar que las prevalencias entonces las podamos asignar de manera correcta. Vamos a crear una etiqueta en datos y reglas, una etiqueta de tipo texto que se va a llamar la etiqueta estado. Y con esa etiqueta estado lo que haremos es marcar a cada uno de esos pacientes que ingresen o pasen por estas actividades. Vamos a entrar al centro de trabajo leves, vamos a seleccionar la actividad enrutador porque tiene una distribución fija con un valor de 0. Vamos para actions y vamos a decir que vamos a adicionar un label para cambiar. Eso va a ser el estado, la variable estado o el label estado, y ahí en estado vamos a escribir la palabra leve. En moderados haremos lo mismo, seleccionaremos la distribución enrutador, actions, adicionamos un label para cambiar, vamos a darle en el valor sep2 y vamos a escribir la palabra moderado. Y en graves haremos lo mismo. Entonces antes de esto vamos a seleccionar la distribución de rotadores, actions, adicionar un label para cambiar estado, sep2 y vamos a escribir la palabra grave. Vamos a darle OK, vamos a darle OK y ya tenemos entonces programado la asignación de propiedades a cada uno de los pacientes que pasen por el sistema. Con esto entonces ya es posible que creemos las name distribution leve, moderado y grave, que van a ser aplicadas a cada uno de los pacientes según su estado en
las actividades o en la actividad camas. Entonces vamos a crear una distribución que se va a llamar grave, escrito el nombre de la misma manera en como lo pusimos en la etiqueta, que en este caso es log normal con media 24, desviación 3. Recuerden que estamos trabajando en horas, entonces podemos hacerlo así directamente. Vamos a crear una distribución que se va a llamar moderado. Y moderado tiene una distribución exponencial con media 12. Y vamos a crear una distribución que se va a llamar leve, donde leve tiene una distribución uniforme con límites entre 4 y 8, o límites de 4 y 8. Límite inferior es 4, límite superior es 8. Y le vamos a dar OK. Ahora, miren que en nuestra lista ya tenemos la distribución grave, moderado y leve creada. Vamos a crear una label distribution basado en el label que tiene el estado del paciente. Pues como es el único label que tenemos, sería basado en ese label. Le damos OK y ya tenemos entonces la posibilidad de asignar en la actividad camas la distribución estado. Luego, cada vez que ingrese un paciente en camas, se va a leer la palabra que esté en la etiqueta estado y según lo que aparezca ahí se va a aplicar la distribución que le corresponde. Si dice leve, le aplicaremos la distribución leve. Si dice grave, la distribución grave. Y si dice moderado, la distribución moderada. Ahora, el problema claramente dice que tenemos 10 camas. En esta oportunidad pues vamos a ver cómo en Simul8 es posible, cuando los objetos son copias exactas uno de otro, pues poder aplicar algo muy simple. Vamos a darle en la opción de replicate y vamos a colocar 10. Al haber hecho esto, estamos diciendo que aquí realmente ya hay 10 camas. Otra opción era poner, digamos, otras 9 actividades y hacer las conexiones. Eso también es válido. Acá lo hicimos directamente, simplemente con esta opción de replicate. Ahora, ya tenemos entonces parametrizado nuestro modelo. Sin embargo, pues hay algo que aún hace falta. Debemos parametrizar las horas de operación. Nos dicen que esta unidad opera 24 horas diarias los 365 días del año y nos piden simular un mes de operación. Vamos a ir al reloj. Vamos a cambiar aquí el tipo de visualización del reloj. Quiero que sea digital para poderlo leer más fácil. Vamos a decir que trabajamos 7 días por semana. Como nos dicen que trabajan 24 horas, entonces el día empieza a las 00, es decir, a medianoche, y va a durar 24 horas. Y pues ahí nos dicen que son 365 días al año, por eso estamos diciendo que no hay descanso, son 7 días por semana. Lo que veremos es acá en, en la opción de Results Collection Period, vamos a definir la cantidad de tiempo a simular. En este caso, como elegimos o cambiamos las unidades de la simulación a horas, nos toca expresar ese valor en horas. Lo que haremos simplemente será convertir el tiempo que necesitamos simular a horas. Entonces, simplemente un día tiene 24 horas. Vamos a colocar entonces el resultado de multiplicar 24 por 30. 24 por 30 nos da
720 horas. Vamos a escribir aquí 720. Le vamos a dar que por favor nos señale con un bip cuando termine. Y vamos a hacer una corrida de prueba. Pueden ir observando ustedes qué es lo que está pasando. Van llegando nuestros pacientes y son, pues digamos, como atendidos en nuestro sistema según estas distribuciones. Aquí vemos cómo va corriendo el tiempo. Recuerden que si quieren que corra un poco más rápido, lo que hacemos es acelerar la velocidad. Y estos son entonces los resultados que obtenemos en el modelo. Bueno, los resultados no, una visión inicial de ellos. Para poder ver los resultados, recuerden que necesitamos crear un reporte. Por defecto, pues aquí solo aparece el tiempo medio en el sistema de la salida de ingresos de clínica, pero esto pues no es relevante. Miremos qué otros elementos pueden ser interesantes para nosotros. Algunas medidas de desempeño que pueden ser interesantes pueden estar asociadas con la salida de los pacientes. Por ejemplo, nos puede estar interesando cuántos pacientes en promedio estamos atendiendo y cuál es el tiempo medio de atención de esos pacientes, y por qué no, pues cuál es el máximo tiempo de esos pacientes. Otra medida de desempeño que puede ser interesante es qué está pasando en la cola de las camas. Miremos, por ejemplo, cuál es el número medio de ítems que están haciendo espera, en este caso pues de pacientes que están haciendo espera por las camas, ¿cierto? Y en cuanto al tiempo, cuál es el tiempo promedio de espera. Esto está en horas. Ahí puse pues más de 3 medidas de desempeño, pero simplemente es como un ejemplo. Vamos a reiniciar y vamos a hacer lo último que nos piden, que es programar 30 corridas del modelo. Vamos a correr esas 30 corridas y a obtener entonces los resultados. Estos son los resultados. Nos dicen entonces, pues según la información que decidimos tomar, ustedes pueden tomar la información que consideren pertinente. ¿Cuál fue entonces el desempeño de este sistema? ¿Qué es lo que nosotros vemos? El número medio de pacientes que están esperando cama son 113. Definitivamente, viéndolo de esa manera, eso no está bien, pues no debería ocurrir eso. Nadie debería estar esperando tanto tiempo esa cama, que en promedio ese tiempo es de 104 horas. Alguien en este sistema en promedio está pasando 117 horas. ¿Qué muestra esto? Pues simplemente al observar esta acumulación o esta cola tan grande, pues podemos decir que el sistema pues no es eficiente para cubrir toda su demanda. ¿Qué podríamos hacer? Una alternativa es observar qué pasa si incrementamos el número de camas. ¿Qué tal si ponemos, por ejemplo, 20 camas? Duplicamos la capacidad de esa unidad asistencial y corremos nuevamente nuestro modelo.
Note que cuando tenemos 20 camas, la salida de los pacientes es mayor, el tiempo medio en el sistema es de nada más de 15.32 horas. El que más tuvo que esperar en este caso fue de 83 horas, pero eso pudo haber sido, pues, digamos, algo fortuito. Mire que el tamaño promedio de la cola es de 0.17, o sea, menos de un paciente en promedio esperando, y el tiempo en espera es de 0.14 horas, o sea, es realmente poco. Entonces, en este caso, con 20 camas, pudimos atender toda esa demanda. Sin embargo, 20 camas es el número óptimo de camas a tener. Pues no sabemos, en el problema no nos están diciendo cuál es el costo de tener una cama, pero es, digamos, una posibilidad de explorarlo. Podríamos ir subiendo de una en una y ver qué va pasando con estas medidas de desempeño. Acá, cuando ustedes le dan clic a la imagen, recuerden que pueden observar la función de distribución de probabilidad que describe a esa medida de desempeño que están analizando, y puede ser también, pues, parte de la evidencia para realizarlo. Eh, Ustedes van a revisar entonces estas preguntas. Aquí es un poco más de creatividad y de aplicar también los conceptos que ustedes conocen ya desde la carrera, y pues aprovechar el modelo que ya hemos construido. Espero que esto haya sido claro, que disfruten también responder esas otras preguntas y que tengan un buen día. Hasta pronto.